En los senderos del volcán Matlalcueyetl, en lo más alto, se percibe el rastro del gran artista de Tlaxcala, su espíritu. Desiderio Hernández Xochitiotzin, encumbrado en el arte y el cariño de su tierra, el último gran muralista de México. Era uno mismo con la historia y la herencia de las comunidades ancestrales de Tlaxcala, tierra natal a la que adoraba. En 1954, al viajar a Europa, colocó en su habitación la imagen del volcán La Malinche, al que en Tlaxcala muchos llaman Matlalcueyetl. Despertar en compañía del coloso le hacía sentirse en casa. Así era el maestro. Buscaba nuevos horizontes, pero su mente y sus sentidos se mantenían aquí, en las raíces de su hogar. El maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin fue una persona que amó profundamente a Tlaxcala. El legado que dejó es inmenso en muchas facetas de la vida, como historiador, como cronista, como artista plástico, como gestor, como promotor cultural, como funcionario. Y este legado que dejó por Tlaxcala es inmenso. Hoy no se podría entender la historia reciente de Tlaxcala o incluso la historia remota si no tenemos como referente al maestro. Hablemos entonces del contemplativo maestro Desiderio y sus trabajos de gran formato. Ese sabio a quien se recuerda con cariño. Cuando no pintaba con los brazos, lo hacía con las ideas. Era un hombre muy sencillo, muy sencillo y muy dador. Dador en el sentido, todos esos murales tan bellos que hizo en la Casa de Gobierno, ay Dios, pues, qué cosa, ahora quién los vuelve a hacer igual. Nadie, hasta se me hace un nudo en la garganta. Muy noble, sencillo y muy conocedor del arte. Muy conocedor. Y cómo se expresaba. Tenía las palabras en los labios, así salían, bellas, sutiles, bello. Era como también un gran poeta. Era un placer escucharlo en su silencio y era toda una fiesta para mí ya escucharlo realmente hablar. ¿Y por qué digo que lo escuchaba yo en el silencio? Porque yo lo observaba cómo descansaba sus brazos después de haber estado en una jornada de varias horas pintando un mural. Él soltaba sus brazos y parecía que hablaba en el silencio. Ahorita que lo estoy platicando, ahorita que lo acabo de recordar, mi piel se enchina. Me fijaba yo mucho en él y me acercaba al café, al té o al pulque también en el campo. Cuando caminábamos con él, todo el mundo lo conocía, pero el problema no era el que a él lo conocieran, sino que a nosotros nos presentara. Entonces llegábamos a los pueblos y siempre me decía, a ver, vamos a la cantina, llegando a cualquier pueblo, ¿eh? Y entonces yo le decía, ¿cómo? Sí, tú vente. Y entonces nos llevaba, o si no había cantina, a la tiendita y pedimos una cerveza y hay cacahuates. Y de repente, pues empezaba a comentar él. Oye, pues la iglesia, que no sé qué, o sea, empezaba a platicar la historia del pueblo. Entonces empezaba a juntar la gente. Y yo no me daba cuenta, pero dentro de la gente, pues estaban los mayordomos, los fiscales, los capitanes, hasta el cura a veces llegaba ahí al presidente municipal. Y ya que tenía toda la gente reunida, entonces te presentaba y decía, a ver, él es mi compañero, mi amigo, y vamos a ayudarlos en la iglesia, ¿verdad? Y entonces ya todos salíamos como en peregrinación y nos abrían todos los lugares. Cuando el corazón evoca, se recuerdan los detalles que revisten el alma. Desiderio nació en Tlaxcala en 1922, pero creció y vivió en Puebla hasta los 35 años de edad. Al cumplir 14 años, su abuelo lo inscribió a la Academia de Bellas Artes y se convirtió en artista plástico. Puebla ganó mucho. La Angelópolis fue testigo del imponente paso del maestro. Dejó huella en este pasaje al que hoy se conoce como Barrio del Artista. Fue fundado por Desiderio y otros colegas cuando tenía 18 años. El barrio recibió visitas de creadores como Diego Rivera y Frida Kahlo.
Yo lo recuerdo caminando por acá, platicando con todo el mundo, porque era amigo de todos. Hasta los perros no le ladraban porque lo conocían. Un hombre verdaderamente atento, preguntón, conocedor de las tradiciones, siempre captaba todo lo que estaba a su alrededor y de ahí yo creo que la esencia de su arte. Es un pintor que supo expresar perfectamente cómo somos. El talento de Desiderio en Puebla se plasmó también en gran formato. Con estos 4 paneles de Talavera, a la vista de la gente y los carros, en la esquina de 3 Poniente y 16 de septiembre, en el centro histórico. Recuerde si alguna vez pasa por ahí. Pues caminó por las calles, porque caminaba, ¿eh? Él no era de camiones, no, era de caminar. Y entonces esa historia, existe el alma de Xochitl también en Puebla. Y además usaba mucho, pues esto, el petatillo, la talavera, que mucha gente a veces dice, es del siglo XVIII, XVII, le dije, no, es de Xochitl. Pues es la verdad, era como inquieto, ¿no? O sea, no, tampoco se estaba así sentado, no, se movía para todos lados, o sea, tenía mucho movimiento. Yo creo que la personalidad en sus cosas es la personalidad de él. Desiderio compartió su arte en fachadas e interiores, en el edificio de la Organización Editorial Mexicana Poblana. Al subir las escaleras, sorprenden las escenas dinámicas de este mural de 4 caras. En uno de los costados aparecen sus compañeros de alpinismo. Agustín Arrieta, un pintor costumbrista del siglo XIX, y las hermanas Caballero, un dúo vocal. En el paseo también caminan su esposa Lilia y él. Lilia y Desiderio, una pareja que se repite en otros trabajos. Su matrimonio, no hay duda, era el eje de su vida. La unión con Lilia fue fundamental y la selló en Puebla en 1947. Puebla fue un gran escenario para Desiderio, diseñador de los vitrales de la iglesia de Ocotlán. Fue la primera iglesia moderna en Puebla y un escándalo para los poblanos porque estábamos acostumbrados al barroco, al neoclásico, a las torres de piedra, etc. Y de pronto nos llega una iglesia moderna, en todo el sentido de la modernidad. Y ¿cómo se está rompiendo la tradición en Puebla? No le pusieron sus 2 torres, no le pusieron su fachada, no le pusieron los santos allí. En cambio, uno entra y los vitrales son una verdadera maravilla. Ahí está Desiderio y ahí está Tlaxcala, porque la Virgen de Ocotlán es de Tlaxcala, aunque sea patrona de Puebla y Tlaxcala. Ahí está. En su despertar artístico, Desiderio conoció al poeta Miguel N. Lira, quien le motivó a realizar los murales de Palacio de Gobierno de Tlaxcala, su obra magna. El poeta acercó al pintor con el entonces gobernador de Tlaxcala, Felipe Mazarraza. Le apoyó para viajar a Estocolmo como parte de un intercambio con la Sociedad Sueco-Mexicana de Relaciones Culturales. Inició así la travesía que abrió sus horizontes. Desiderio permaneció en Europa un año. El intercambio en Suecia le permitió vender cuadros y recorrer así algunos países. Llegó a Italia y el Vaticano, donde apreció con detalle los trabajos de alta escala de los grandes maestros del renacentismo. Su encuentro más representativo fue en la Basílica de San Francisco de Asís, con los frescos de Giotto di Bondone. Le mostraron el camino a seguir en el muralismo. Comprendió que los muros podían ser más que enormes lienzos y que en ellos se podían relatar historias, elemento que convirtió en su toque personal. Fue lo que aportó al arte mural, que por naturaleza busca llegar a las masas. Es una expresión para el pueblo. La epifanía de comprender cómo trazó Giotto la didáctica del discurso de San Francisco
Y se queda durante 2 semanas en Asís para seguir viendo los murales y descubrir lo que la intuición le estaba enseñando. Y es ahí que decide regresar a Tlaxcala y que decide pintar la obra con ese didactismo. Cuando regresó de Europa ya conoció a Orozco y le llegó sus dibujos. Y Orozco, con toda su manera lacónica de ser, le comentó que veía un gran artista, pero le dijo la lección que mi padre ya sabía. Le dijo, pero no te lo creas, porque si te lo crees ya te quedaste ahí. Entonces, él entendió lo que estaba diciéndole Orozco. En México, Desiderio replanteó sus expectativas y el futuro de sus trabajos. Al cumplir 35 años de edad, se mudó formalmente a Tlaxcala, donde estalló su potencial. El artista asumió su destino con un elemento esencial: un profundo fervor religioso. Tanto que en algún momento se integró a la Acción Católica de Juventudes Mexicanas. Y aunque esta característica lo llevó a tener diferencias con otros creadores de la época, a la postre le resultó muy positiva. Se aprecia aquí, en los murales del Seminario Católico de la Diócesis de Tlaxcala. Donde los jóvenes se preparan para servir al Señor. Desiderio, con familiares en el clero y más adelante con 2 de sus hijos, comprendía perfecto lo que significaba vivir la fe. Gracias a esto, creó estas obras de colores vivos, sumamente cálidos e íntimos, con pasajes donde los protagonistas tienen estos rostros que gritan identidad y hacen referencia a fiestas patronales y ritos enriquecidos con la cultura indígena de Tlaxcala. Los murales incorporan los elementos técnicos adoptados en Europa. Son pergaminos para relatar historias con esta aura sobrecogedora y que infunde paz. Así compartió el milagro de la Virgen de Ocotlán, la aparición de la Madre de Cristo en el interior de un ocote en llamas. En este fuego, elemento simbólico de transición a la fe. Otro muro simbólico es el de los 3 niños mártires de Tlaxcala: Cristóbal, Antonio y Juan, los primeros mártires del Nuevo Mundo. Recrea las situaciones que los conducen a la muerte, con imágenes que remiten a ternura, rezos, murmuraciones y olor a cempasúchil. Este trabajo extraordinario lo hizo con el respaldo del obispo Luis Munive y Escobar, viejo amigo de la juventud. El maestro Desiderio era un grande, y se confirmó aquí, en el que sería su mayor legado para la posteridad. Los murales del Palacio de Gobierno de Tlaxcala, que relatan una historia fascinante, un canto a la memoria y a la dignidad histórica. Porque su mural se llama La contribución de Tlaxcala a México y al mundo. Para quienes conocieron al maestro, no es difícil imaginarlo aquí trabajando con disciplina, de sol a sol. Estos murales conjugan un gran concepto, el de la tlaxcaltequidad. Entonces el concepto del tlaxcalteca es una entidad que siempre ha luchado. Digamos, el alma del tlaxcalteca es la libertad, es la integridad, es la comunicación, es el pueblo. Hay un gran sentido de unidad y de identificación hacia lo exterior. El tlaxcalteca tiene un criterio que nosotros le llamamos la tlaxcaltequidad. ¿Qué es la tlaxcaltequidad?
en el concepto de don Desiderio, la tlaxcalteca es la forma en que vivimos. La tlaxcalteca son nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra cultura, la forma en que tratamos a nuestros padres, la forma en que nuestros hijos nos tratan a nosotros, la forma en que emparentamos, la forma en que convivimos. Concepto complejo que se narra en estos pasajes, donde descarta rotundamente que los tlaxcaltecas hayan traicionado a nuestro país durante la invasión española del siglo XVI. No fueron traidores, fueron patriotas, porque defendieron su integridad, sus tierras, sus costumbres, sus espacios geográficos, que hasta ahora sobrevive. El espíritu de autonomía, de libertad y de dignidad del indio en Tlaxcala nunca se ha perdido. Siempre existe y siempre sigue existiendo. El relato comienza desde la fundación de la Gran Tlaxcayán, basada en 4 señoríos, así como su asentamiento bajo el cobijo del volcán Matlalcueyetl. Y con una progresión de detalle y colores, destaca las intensas guerras de las antiguas sociedades mesoamericanas y su imponente cultura. Aparecen figuras coloreadas en altos contrastes, rojos, naranjas, amarillos, sucesiones de azules, y conforme se consolidan los muros, plúmbagos intensos y definidos, el tono del maestro Desiderio. Porque él decía que es el azul Xochitiotzin. Y mi mamá le hacía sus chalecos de azul plúmbago, y es un azul que ves acá en Tlaxcala en diciembre. Sí, solamente en diciembre lo ves, en los atardeceres o en los amaneceres. Otro elemento muy importante en mi mural de la escalera en relación con lo de aquí abajo de la planta baja es que la planta baja está pintado como una narración y la escalera está pintada como una interpretación, porque ya en la escalera hay ideas discutibles. He observado que la gente discute más sobre la conquista que sobre la Revolución Mexicana de 1910. Hay más pasión sobre aquel mundo que sobre el presente, ¿no? Impresionan los detalles. Cada espacio de los muros se aprovechó con elementos históricos y significados, rastros de guerra, naturaleza y cultura. Minuciosidad en los zompantlis. Aparecen rostros familiares, de vecinos y niños de la comunidad. El entrañable pincel del maestro. La amistad, el compadrazgo, las relaciones personales. Las figuras que están ahí son las de sus compadres y las de sus comadres. El mercado, el tianguis, son los múltiples que encontró y visitó. Los contrastes de colores, los que halló en eso que algún poeta dijo, la cuaresma opaca, pero que tiene todo menos eso. Yo creo que no hay una historia tan bien hecha como la historia del pueblo tlaxcalteca que está en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala. Es extraordinaria la manera de representar al pueblo de Tlaxcala y al pueblo indígena de México en general. Es perfecta, perfecta. Uno puede ver la indumentaria, y es la indumentaria que se usaba, y es la indumentaria que a veces se sigue usando. Historiadores y analistas de la historia han dado como origen de la democracia, es decir,
con lo que eso significa a Tlaxcala. Tlaxcala no tuvo rey en su periodo prehispánico, no tuvo emperador, sino que aquí las decisiones se tomaban por los señores, por los caciques, por los representantes de las comunidades, ¿no? Entonces la democracia tlaxcalteca, frente a lo que es el imperio mexica. Los murales fueron pintados en diferentes épocas y durante 50 años. Dan cuenta de la alianza estratégica de los tlaxcaltecas que permitió a esa sociedad preservar su herencia. Cuando se hace presente Hernán Cortés en las costas del Chalchihuayán, o llamado Veracruz, los tlaxcaltecas pensaron si era Quetzalcóatl que regresaba el año 1 Caña, o era aquellas gentes que tenían que venir a emparentar con los tlaxcaltecas para ser unos solos y libres, para resolver el problema, si era el dios Quetzalcóatl o si eran los hombres que venían a emparentar. Viendo esto, y que Tlaxcala en esos días también tenía guerras contra Tenochtitlán, en la región de Texcoco, acordaron los señores de Tlaxcala tener la amistad con el que llegaba, o sea, con Cortés, porque de otra manera Cortés se podía aliar con los tenochcas y los que desaparecerían de la historia serían los tlaxcaltecas. Con la alianza hispano-tlaxcalteca, los que desaparecieron fueron los tenochcas. Con la conquista de Tenochtitlán se acabó Tenochtitlán y se acabó. Entonces los tlaxcaltecas, como aliados de los españoles, recibieron las primeras aportaciones hispanas: montar a caballo, usar espada, los alimentos, los bueyes, los caballos. Las escenas ideadas por el maestro Desiderio surgieron tras largas reflexiones y detenidas lecturas. Esta tlaxcaltequidad que para algunos podría ser más acuciosa, pero que brinda una visión justa del pasado, libre de estigmas y con el orgullo por delante. Yo considero que doña Malinche, aunque parezca un sacrilegio, es la figura más grande que nuestro país nos ha dado, incluyendo a Sor Juana, con todo respeto. La Malinche es el primer ser de nuestras etnias autóctonas que se asoma a lo universal, Es ella la primera persona, en este caso la mujer, que se asoma a lo universal. Toda la pasión del maestro Desiderio se percibe en estos muros. Es su voz la que resuena. Mi trabajo mural no es una decoración pictórica solamente. En lo fundamental es una lección de historia para el pueblo. O sea, es profundamente pedagógico mi trabajo. Yo no creo en el arte por el arte. Eso es una de las grandes mentiras y estafas al pueblo y a la gente. El arte siempre ha sido un concepto de expresiones, de ideas, etc., ¿no? Pero siempre ha dicho algo el arte auténtico. A mí me asombró, cuando llegué aquí en 89, encontrar que todos los maestros se sabían de memoria el listado de los reyes tlaxcaltecas y de los 4 señoríos. ¿Ah? Es decir, había un conocimiento de catecismo, por así decirlo, de la historia de Tlaxcala. Pero la admiración por el pasado se elevó con la difusión de los murales. Se volvió una peregrinación obligada para los escolares. Son los trazos que inmortalizan su recuerdo. Hay intentos de hacerlo más nacional, pero no es fácil,
porque cada región de este país tiene su propio pasado y tiene sus propias interpretaciones de la línea y del color, pero aquí permanecerá. Desiderio Hernández Xochitiotzin. Le llamaban el último gran muralista porque desarrolló este arte muchos años después de los llamados tres grandes, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. El maestro Desiderio, quien se expresó con personalidad y contundencia hasta los primeros años del siglo XXI, ha dejado un entrañable legado lleno de técnica y pasión. Desiderio Hernández Xochitiotzin se despidió del mundo el 14 de septiembre de 2007. Empezó a enfermar 2 años antes, por eso empezamos a hacer lo de la fundación. O él se empeñó en hacer la fundación, porque te digo que yo no quería estar ahí. Entonces él, esos 2 años antes, por eso te digo que era muy visionario, porque él insistía, pero estaba bien físicamente y muy fuerte porque se subía al mural y porque tenía el plan de terminar el mural, la zona del mural de Colón. Nunca pensamos que pudiera irse tan así, ¿me entiendes? Y en una fecha tan especial para el nacionalismo, ¿no? Espero que estemos cumpliendo con el objetivo que él quiso, con la dignidad que él quiso y con la tesitura que él quiso. Sus trazos continúan moldeando el sueño de la tlaxcaltequidad y uno de los pasajes más emotivos de la plástica mexicana. Su presencia es clara en estos caminos y estas calles, en las galerías y en todo lo que haya estado en contacto con él. En los corazones con los que eventualmente platica sereno y bromea. Su memoria abraza a su familia, bajo estos intensos cielos de la entrañable Tlaxcala.